palabra no está encadenada. La palabra no está encadenada. Bienvenidos y bienvenidas, amigas y amigos, al curso sobre la catequesis de Monseñor Romero. La palabra no está encadenada. Es una producción de Sicsal, Fundamer, Radio Ángelus de El Salvador, el canal YouTube XTO Reset y Entre Pueblos Radio de Argentina. Desde un material didáctico, virtual y popular, intentaremos inspirarlos desde la dimensión profética de San Romero al compromiso cristiano ante los desafíos pastorales, sociales y políticos que se nos presentan hoy en día. Comenzamos entonces con este itinerario catequítico con Armando Márquez Ochoa. La palabra no está encadenada. Tema 16. La palabra de Dios y otros aspectos de la vida de la Iglesia. ¿Verdad? En los últimos temas hemos estado viendo la palabra de Dios y la historia, la palabra de Dios y la liturgia, los sacramentos, la palabra de Dios y la Eucaristía, ¿verdad? Han sido temas importantes. Hoy vamos a ver esta palabra de Dios en relación con el magisterio de la Iglesia, con la oración y con la religiosidad popular, ¿verdad? Y Monseñor Romero nos va a dar algunos criterios para entender y aplicar la palabra de Dios a estas realidades. Pero escuchemos primero un saludo que nos manda una asidua seguidora desde Ecuador, Nidia Arrobo. Gracias, querido Armando, por entregarnos a través del curso bíblico la palabra profética de San Romero de América, nuestro santo, nuestro profeta. A través de los diferentes ítems del curso bíblico, reconocemos que la palabra no está encadenada, y no lo está porque responde a la palabra de Dios y a la palabra del pueblo, que tiene la fuerza histórica, la fuerza cultural, la fuerza espiritual de la resistencia. Yo Paichani, Armando. Gracias mil. Gracias a ti, Nidia, por estar pendiente de este programa. Gracias, que Dios bendiga también tu trabajo allá con la inspiración de otro gran obispo, ¿verdad? Contemporáneo de Monseñor Romero, allá en Ecuador, Monseñor Leonidas Proaño. Bendiciones y siguen adelante con ese trabajo en la Fundación Pueblo Indio. Hoy vamos a preguntar a Monseñor Romero cómo se refleja en las primeras comunidades la relación entre magisterio y palabra de Dios. Yo les suplico que reflexionen la primera lectura de hoy. Es un conflicto dentro de la Iglesia. Y nosotros que pertenecemos a la Iglesia, examinémonos a la luz de esta palabra. Se trataba de una lucha entre los que podíamos llamar con términos de hoy tradicionalistas y progresistas. Los tradicionalistas eran los judíos que se convertían al cristianismo y que querían que se siguieran guardando las leyes de Moisés, y que si no, no se podían salvar los gentiles. Y los progresistas, representados por Pablo y Bernabé, decían: no es necesaria la ley de Moisés, basta ser bautizados en Cristo, que se arrepientan de sus pecados. Y llevan el conflicto de Antioquía a Jerusalén. Fíjense en este detalle. El magisterio de la iglesia estaba en Jerusalén, allí estaba Pedro. Vamos a consultar a Pedro. Y Pedro consulta a sus presbíteros y a sus ancianos, como si hoy también nos rodeáramos de sacerdotes, de laicos, para consultar la palabra de Dios. Ahí tenemos entonces esta situación que se dio en las primeras comunidades, ¿verdad? El libro de Hechos, capítulo 15. Y entonces, Monseñor Romero, a partir de ese pasaje, ¿cuál es la relación entre Biblia
y magisterio de la Iglesia? No dudemos de los documentos del Vaticano II ni de Medellín, son documentos de Iglesia. Tampoco los interpretemos siguiendo nuestros caprichos, porque así querían interpretar también entonces la Biblia, llevándola cada uno a su lado, para que vean que la Biblia sola no basta. Es necesario que la Biblia sea cuidada, presentada por el magisterio vivo que Cristo dejó en la Iglesia. Y por eso en uno de los recientes comunicados, el arzobispado dice junto con todos sus sacerdotes que juramos de nuevo nuestra fidelidad a la palabra de Dios y al magisterio de la Iglesia. Ahí tenemos entonces algunos criterios que Monseñor Romero nos da para interpretar los documentos del magisterio de la Iglesia y su relación con la palabra de Dios. Eso es lo que estamos tratando de hacer también nosotros en este curso bíblico, siguiendo su catequesis. ¿Cuál debe de ser entonces, Monseñor Romero, la relación entre la acción, la oración, la contemplación y la lectura de la palabra? El compromiso de las cosas temporales que Dios ha puesto en nuestras manos. Manejémoslo bien, trabajemos, desvivámonos por los demás, pero nunca lo hagamos únicamente por una filantropía, es decir, solo por el hombre, solo por la tierra. Hagámoslo por una verdadera caridad que se inspira en Dios y que, como María, aprende en el lenguaje, en la meditación del Evangelio continuamente, almas de oración, almas de lectura bíblica, almas de reflexión en común para elevarse a Dios y desde Dios bajar para trabajar en el mundo. Estos son los verdaderos equilibrios evangélicos que, gracias a Dios, están viviendo muchos hoy en nuestros días y que espero que sea para todos la pauta de la vida moderna. Seamos pues, como nos pide Monseñor Romero, almas de oración y también almas de lectura bíblica. Utiliza esa expresión, ¿verdad? Elevarnos a Dios para después desde Dios bajar para trabajar en el mundo. Ahora bien, Monseñor Romero, ¿cuál debe de ser la relación entre la palabra y la religiosidad popular? Como orientador espiritual de todas estas costumbres que tienen relación con la Iglesia y con el Evangelio, decirles esta palabra que nos convierta en verdaderos creyentes del Evangelio, verdaderos hijos de la Iglesia católica. No vaya a ser que nos quedemos solamente en la superficialidad de una costumbre popular. Y las devociones populares, la religiosidad popular, es una ocasión magnífica para profundizar en el Evangelio, pero es también un gran peligro de que convirtamos la religión solamente en una costumbre popular, en algo folclórico, en algo artístico, en tradiciones meramente humanas, sin raíces evangélicas. Por eso quiero aprovechar yo este momento folclórico, popular, pintoresco, de la devoción a los santos inocentes en Antiguo Cuscatlán, para que profundicemos en esta profundidad del Evangelio. Aquí Monseñor Romero nos está señalando la importancia de la religiosidad popular como una oportunidad para profundizar el Evangelio, la palabra de Dios. Y al mismo tiempo entonces nos señala el peligro de convertir la religión solamente, dice, en una costumbre popular, en algo folclórico, en algo artístico, en tradiciones meramente humanas sin raíces evangélicas. Evitemos ese riesgo en el que con frecuencia caemos.
Escuchemos ahora una breve canción bíblica. De todo corazón te ando buscando, y como un tesoro tu palabra guardo, y llevo grabada firme tu promesa. De mi vida, Señor, tú jamás te alejas. Tu palabra, Señor, es mi delicia. Yo la guardo en mi corazón. Tu palabra me instruye y me guía siempre por la senda de tu amor. Yo sé que guardando tu palabra, el Padre me amará y vendrán a mí. Será mi alma siempre su morada, y frutos de agua viva brotarán así. Tu palabra, Señor, es mi delicia. Yo la guardo en mi corazón. Tu palabra me instruye y me guía siempre por la senda de tu amor. Tú me has llamado amigo. Pasemos ahora entonces a algunas preguntas para una mejor comprensión, reflexión de estos temas, de estos textos en los que Monseñor Romero nos ha explicado la relación de la palabra con el magisterio, con la acción, con la religiosidad popular. Por ejemplo, ¿en qué libro se ha basado hoy Monseñor Romero para explicarnos esa relación entre magisterio de la Iglesia y palabra de Dios? ¿Qué sucedía en aquella primera comunidad cristiana? ¿Cómo resolvían los problemas? ¿Por qué es importante leer e interpretar bien los documentos de la Iglesia? ¿Por qué Monseñor Romero nos pide ser almas de oración y almas de lectura bíblica? ¿Cómo debemos de relacionar la religiosidad popular con la Biblia? ¿Qué riesgos corremos y de los cuales Monseñor Romero nos llama la atención si no aplicamos la palabra de Dios, si no fundamentamos la religiosidad popular en la Sagrada Escritura? Y algunas preguntas para llevar a la práctica las enseñanzas de hoy, esta catequesis de hoy. ¿Cómo solucionamos en nuestra familia, en nuestras comunidades, los conflictos? ¿Lo hacemos como lo hizo aquella primera comunidad cristiana que hemos visto hoy en Hechos capítulo 15? ¿Conocemos nosotros los documentos del magisterio de la Iglesia? ¿Cómo los interpretamos? ¿Qué documentos de la Iglesia conocemos? ¿Qué tenemos que hacer en los próximos días para ser, como Monseñor Romero nos pide, almas de oración y almas de lectura bíblica? Examinémonos respecto a cómo celebramos las prácticas de religiosidad popular, es decir, las fiestas patronales, las procesiones de Semana Santa, las posadas de Navidad, otras oraciones populares, novenarios, etc. ¿Verdad? ¿Cómo los celebramos? ¿Fundamentados en la palabra de Dios o es puro folclore, puro
nos dice Monseñor Romero, tradicionalismo que tenemos que hacer para rectificar nuestras celebraciones de la religiosidad popular? Finalmente, ¿qué invitación nos hace usted, Monseñor Romero, en esta época de Adviento? Yo les invito, hermanos, a que hagamos de esta temporada de Adviento como una preparación para el nacimiento del niño Jesús, una revisión sincera a nuestro propio corazón, y despongamos de allí todo aquello que estorba a la venida de Jesús al mundo, porque todos estamos estorbando. Comencemos por preparar los caminos en el desierto y florecerá el tronco seco y las piedras se convertirán en hijos de Dios, y los salvadoreños que nos hemos hecho fieras unos con otros conviviremos la alegría de ser hermanos, hijos de Dios. Así sea. Monseñor Romero, gracias a todas ustedes, amigas, amigos que siguen este programa, esta catequesis. Que Dios les bendiga. Llegamos al final de este encuentro. Esperamos sus comentarios, reflexiones y respuestas a nuestros interrogantes escribiéndonos a cursobiblico@sicsal.net. Que San Romero nos acompañe en este caminar de juntos y juntas.